Y como cada 15 días llega la entrevista internacional de Rolando Gallego, en esta oportunidad con parte del elenco de la serie La Jauría 2. Me refiero a Daniela Vega, a Antonia Zagers y a Paula Lussinger. Rolando Gallego habla con las tres. Aquí los escuchamos. Bueno, antes que nada, un placer hablar con tan talentosas actrices inmensas del otro lado de la cordillera. Y Muchas gracias. Por favor. Y lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo fue reencontrarse con los personajes? Fue súper entretenido, además que lo pasamos tan bien nosotras trabajando juntas que es una experiencia muy placentera, diría yo. Bien. Sí, yo también me pasa que fue tan intensa la primera temporada y nuestra experiencia con esos personajes que yo a Olivia ya la siento. Entonces cuando leí el guión era como volver a habitar algo muy cercano. Me llegó muy adentro ese personaje y fue como reencontrarse con una esquina de uno muy cercana, muy privada también. Sí, a mí también creo que fue un desafío, igual que la primera, porque creo que todos los personajes cambian mucho. O sea, la primera temporada les transforma la vida a todos, a todas, y entonces era reencontrarse con Celeste, pero también otra, que trataba de negar como su deseo, su pasión, y hacer como esa vuelta como a la sed de justicia que a ella la representa. Entonces me sumo a las palabras de mis compañeras, fue muy placentero y también un lugar que como que quería volver a una, de alguna manera, sí. Bien. Nosotros habíamos hablado con Antonia y Paulina en el lanzamiento de la primera temporada y habíamos tomado o mencionado referentes como Cagney y Lacey y estas series no americanas que consumimos durante mucho tiempo y que tenían a las mujeres policías o investigadoras en el centro, y ahora por suerte tenemos La Jauría, que además en esta oportunidad la primera temporada estuvo como conectada o dialogando con un momento particular que tenía que ver con el feminismo, cuestiones políticas de toda la región, y ahora podemos ver, digo, ¿no?, las mujeres tomando posesión de todo eso por lo que se fue trabajando, y todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Pero cómo es, si bien ahí me dijeron cómo era reencontrarse con los personajes, ahí Paulina hablaba de que es como un personaje diferente, y cada uno de los personajes, tanto Elisa, Olivia, como Celeste, son otros personajes. Digo, ¿cómo fue dialogar con esta nueva realidad del universo de La Jauría? En mi caso personal, el caso de mi personaje, el arco que yo olfateé como mi secreto, como mi camino interno, fue que luego de la primera temporada donde todos los personajes perdieron algo importante. O sea, mi colega quedó en la cárcel, mi otra colega perdió a su familia, mi hijo tomó sus decisiones y se fue a vivir con su papá, y mi personaje sigue en el mismo lugar, en la misma oficina, con el mismo jefe. Y yo creo que cualquier persona medianamente ética, habitar esa mediocridad en un punto es muy doloroso y muy frustrante. Entonces creo que mi personaje parte ahora, a diferencia de la primera temporada, que era una mujer enérgica, que iba al choque, con muy segura de sí misma en el trabajo, parte con un letargo, tomando, claro, ansiolíticos y viendo que todo el mundo se movió y ella no. Y yo creo que ella es una mujer profundamente ética incluso para equivocarse, y yo creo que el arco que hace en esta segunda temporada es volver a conectar con su fuerza, con sus convicciones y con su capacidad de poner el cuerpo y el alma por algo en lo que ella cree o quiere defender, una cosa así. Sí, para mí yo me sumo también, mi personaje le pasa un poco algo parecido al personaje de la Antonia, como de, yo creo que para mí mi viaje fue como, la temporada pasada pasó esto, desconfía completamente de todo el mundo, recuperó a su hermana y como que ella se convierte en la cuidadora autodesignada de ella. Dijo como, o sea, para mí era como, ella es lo más importante y la tengo que cuidar y la tengo que blindar de todo. Y yo creo que cuando estaba media anestesiada, como negándose a sí misma, invisibilizándose,
Y Perdón, luego, y no escuchando a sus colegas. Digo, Sofía le dice, vos no tenés que estar en este lugar, correte de ahí, ¿por qué te pones sí, ahí? sí, y ella es como, está muy tajante, es como, no, yo tengo que cuidar a mi hermana y tú no tienes idea, entonces está como en una relación muy endogámica con su hermana y luego pasa algo, obviamente un gatillante en que dañan a una persona que ella ama profundamente y se da cuenta de que nunca va a poder escaparse de esto y lo único que puede hacer es enfrentarlo. Y también como vuelve a esa fortaleza, a esa convicción y, y también un poco a desprenderse de sí misma. Yo siento que ese era el camino de Celeste, como ya, como convertirse un poco en una mártir, como ya, no, ya ella no es importante, sino solamente la causa. Ese era como mi camino. ¿Y qué pensé? Sí, yo opino lo mismo que mis compañeras. En el caso de mi personaje se transformó en una especie como de luciérnaga, ¿no? Ella habita lo nocturno y con esa pequeña luz que tiene puede iluminar algo para poder leer. Y me parece entretenido que los personajes puedan tener esa versatilidad de movimiento. Creo que es bonito cuando los personajes se mueven, cuando los personajes encuentran un método de engranaje que, que perfectamente podría calzar incluso con las personas. ¿Ah? Es interesante cuando el personaje se llega a fundir a niveles tales que uno puede como sentirse reflejado de pronto en eso. Y eso es bonito. Y bueno, en esta temporada Elisa tiene un camino un poco pedregoso, pero quizá lo logre, quizá no lo logre, pero ella está ahí apoyando a sus compañeras desde donde puede también, porque sus movimientos se limitan. Claro. Pero igual está ahí tejiendo todo para que, digamos, las leonas y para que todas empiecen a accionar también, ¿no? Frente a, en la primera temporada estaban todas como, no me sale la palabra, como diciendo, era el resultado de algo, ¿no? Terrible y de muchos años, y ahora están como accionando, digo, y eso es también lo interesante de verlas actuar en esta nueva temporada. Claro, la relación también de nuestros personajes de Elisa con Olivia, que en la primera temporada era muy antagónica, hasta que finalmente cambian la competencia por la colaboración. En la segunda temporada, claro, Elisa empuja a Olivia a su límite, la cuestiona y la empuja, y como Olivia está, como te dije, en esta sensación de mediocridad tan grande, por primera vez empieza a reaccionar como no adversamente de lo correcto con ella, sino que a sentirse realmente interpelada por Elisa. Sí, en realidad Elisa como empuja a todas, ¿o no? Porque a mí también, a Celeste también le dice como, ¿qué estáis haciendo? Tenéis que cambiar, tú no te puedes negar a ti misma y también hay una relación como de mentora que sigue evolucionando, ¿cierto? Como Celeste admira mucho a Elisa. Claro. Y Elisa las admira mucho a ellas también. Yo creo que es un engranaje, como te digo. O sea, es un trabajo, tanto desde lo actoral como desde la ficción, desde lo ficcional, es un trabajo de equipo, de engranaje, ¿no? De un equipo de mujeres que se reúnen para una o varias causas y que luchan por eso. Y eso no puede ser más real, ¿verdad? Claro, claro. Yo supongo que van a tener para contarme cosas hermosas, pero digo, ¿cómo fue reencontrarse en el set? Además, estando ahora todo tan globalizado, a Daniela la tenemos ciudadana del mundo, haciendo cosas en otros idiomas, y ustedes también, digo, pero ¿cómo fue reencontrarse en el set? Bueno, fue reencontrarse luego de la pandemia, por lo demás. Fue También. como lo primero, la primera ficción que se levantó después del confinamiento duro para nosotras, de haber estado encerradas en nuestras casas, y nuestro oficio no es para estar encerrado en la casa. Una actriz, un actor no tiene nada que hacer encerrada dentro de su casa. Entonces nos enfrentamos a este rodaje, que era un rodaje grande, con mucha gente, muy complejo y en pandemia. Entonces fue entre la emoción de volver a ejercer el oficio, de volver a actuar, realmente era muy conmovedor volver a encontrarnos en un set.
y también en esa delgada línea roja que en cualquier minuto separaba la producción, que si había un contagio era bien difícil como tener el control de tanta gente, entonces tenía una doble trama esta historia que tiene que ver con la pandemia y con la ficción levantándose como pudiera para poder seguir haciendo lo único que sabemos hacer, que es contar historias. Y digo, y que por suerte nosotros no vimos nada, pero digo, aprovecho esto que comentaste, Antonia, ¿cómo cambió la relación en el set, ¿no? Digo, ahora se está viviendo otro momento, pero ahí me mencionabas, fue la primera vez que se volvía protocolos, mascarilla, testeos diarios, digo, ¿cómo estaba el cuerpo también ahí en el set? Y miedo, porque lo que pasó con la primera parte de la pandemia fue que el concepto que se instaló, que es muy complejo, yo lo veía en mis hijos chicos, eso de tenerle miedo al cuerpo del otro. Como que educar a alguien o la reeducación que teníamos que tener nosotros es que teníamos que desconfiar en principio del cuerpo del otro o de la otra. Y eso es muy jodido y muy triste como humanidad. Y claro, y el miedo, y parece que él no sé qué está contagiado, y concha, y no nos acerquemos, y qué va a pasar, y muy yo siento que eso se ha ido soltando y que nuestra naturaleza humana es resiliente a eso y prefiere 1000 veces siempre finalmente el contacto. Y aunque hay ciertos riesgos que uno ya corre, digamos, pero no voy a hablar nada de la pandemia porque me voy a... No. Ya le toca No hablemos a otra. más. Las chicas, a ver si me quieren contar algo esto de volver al set con toda esta información también que teníamos, ¿no? Que ahora por ahí estamos como decantándola un poco y disfrutando un poco más del encuentro, de lo que cada uno hace. Bueno, yo la pasé regio, siempre la paso chancho cuando estoy con las chiquillas. Para mí es una cosa muy divertida. Y bueno, efectivamente, mucho PCR y mascarillas y cosas, pero bueno, un poquito más de maquillaje nomás, no pasa nada. Había muchas ganas de reencontrarnos, eso principalmente. Qué bueno. Y Paulina. No, yo también me sumo a las palabras de mis compañeras. Yo estaba demasiado ansiosa también, como 7 meses sin trabajar, encerrada la cabeza. Más encima, este proyecto iba a ser como antes, entonces uno ya estaba como con el personaje en el cuerpo, pensando las emociones, y de repente se para y uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a partir? De repente era como ya en 2 meses más, y después crecía la pandemia, toda esa incertidumbre al principio que no sabíamos, bueno, no sabemos cuándo va a terminar, y yo creo que cuando por fin pudimos hacerla era un sentimiento de placer y de como ansiedad y de entregarse con todo a hacer esta temporada que también era muy desafiante y muy, muy entretenida de hacer para todos los personajes. Bien. Ahí se nos está agotando el tiempo, me quedaría hablando toda la tarde, pero sé que ustedes tienen que seguir. Cada una, ¿qué es lo que más les gusta del personaje? Me gusta mucho las contradicciones de Olivia, me gusta que es capaz de moverse de un lugar a otro, ideológico, emocional. Me gustan sus errores, sobre todo me gustan sus errores. A mí de Lisa me gusta su arroje y su rebeldía. Creo que por ahí estamos un poco cerca. Me gusta eso de ella. A mí de Celeste me gusta sobre todo y admiro su valentía. Yo creo que soy una persona muy miedosa, entonces poder ser valiente habitar ese cuerpo durante ese tiempo para mí es muy placentero y me enseña mucho. Me gustaría ser más como ella. Qué bueno. ¿Van a hacer algo para el estreno? ¿Hay algo preparado? ¿Se van a juntar virtualmente o ahora que tal vez se pueden reunir cerca, ver juntas el primer episodio? Nos vamos a juntar a ver el primer capítulo, aquí mismo, te invitamos. Bueno, me tomo ya un avión y voy a verlas. Chicas, ¿Alcanzas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por el trabajo y esta nueva temporada que redobla la apuesta de lo que ya venían contando. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias.